por esta tarde. Espere que tengo el lío. Bueno, por último, vamos a hablar del doctor Pedro Bazán. Bueno, la mayoría lo conocemos, el doctor Pedro Bazán es uno de los médicos referentes en nuestra sociedad. Ha desarrollado mucho este último año los ateneos importantísimos que tiene nuestra sociedad todos los martes, realmente un trabajo, ya lo felicito, un trabajo extraordinario. Él nos va a hablar de fractura columna cervical en el octogenario, una fractura muy particular. El doctor Pedro Bazán es especialista certificado en cirugía de columna vertebral, médico consultor en ortopedia y traumatología, director de Spine Center, miembro titular de la Sociedad Argentina de Columna, director del curso universitario de Facultad de Ciencias Médicas de La Plata, jefe del departamento del Hospital Italiano de La Plata, y como ya le dije, autor de numerosos trabajos, fundamentalmente de todo lo que sea los webinars de la Sociedad Argentina este año. Pedrito, un gusto estar con nosotros. Y adelante. El gusto es mío. Quiero agradecer a todo el comité organizador la posibilidad de estar esta tarde junto a ustedes y en especial al doctor Bellot, quien como expresidente de la Sociedad Argentina de Patología de Columna Vertebral nos representa muy bien en la sociedad SILACO. Estas son mis declaraciones que en el día de hoy no tienen ningún conflicto de interés con la charla. Y la carrera que nos presenta Amílcar hacia la fractura cervical está muy bien como la dividimos, porque hoy llegar a transitar la 9ª década de la vida está siendo cada vez más frecuente. Y aquí podemos ver un mapamundi en donde los países con mayor color verde son los que se acercan a los 90 años. Y como podemos ver, España, Costa Rica, ya pasan los 80 años de perspectiva de vida al nacer. Chile, Argentina, Panamá, Uruguay, estamos aproximándonos. Y como la gente cada vez vive más, cada vez durante más tiempo hace actividad deportiva, laboral, y son muchos los ejemplos que tenemos. Entonces, si bien estamos hablando del mismo sector anatómico, las lesiones no son iguales y las que me tocan a mí están muy relacionadas con factores sociales. Las personas, los adultos mayores cada vez quieren y tienen que hacer más actividad física, pero también están muy relacionados con aquellos factores biológicos del paciente y con factores médicos. Si unimos estos tres factores, podemos incurrir en cualquiera de los errores médicos en la atención de un paciente octogenario con un diagnóstico presuntivo de fracturas. Quizás el error más importante, el padre de todos los errores, es el error diagnóstico. Y aquí, por características anatómicas, por la espondiloartrosis, por algunas patologías reumáticas y metabólicas, no siempre los estudios radiológicos simples nos ayudan a hacer el diagnóstico. Y requerimos basarnos en la tomografía y en la resonancia. También por cuestiones biológicas podemos tener error en la selección del tratamiento a decir, y el error más frecuente, que es el error de la comunicación con el adulto mayor no siempre es fácil y no siempre puede delimitar el dolor que ya tenía de antes con un dolor que apareció luego de un trauma de baja energía. Y es quizás este cambio en la cinemática lo que más influye en la relación médico-paciente y habitualmente en las lesiones de columna cervical en el octogenario son el resultado de una caída desde la posición de pie. Y esta caída está muy influenciada por la polifarmacia de nuestros abuelos, por los trastornos del equilibrio, la disminución de la agudeza visual y la fragilidad ósea que tienen, siendo de una mayor mortalidad en aquellos pacientes de más de 85 años.
El sector más afectado en la columna cervical es C2. Y si vamos a la nueva clasificación AO, C2 está en el tercer tipo, y exclusivamente del cuerpo de C2 es el tipo A. Entonces, la fractura más frecuente es una tipo 3 o C2C3A. Pero la columna subaxial también puede estar muy relacionada en estos pacientes y son habitualmente lesiones por hiperextensión, en el cuadro conocido como columna rígida. Columna rígida que recordemos que no es solo en los adultos jóvenes, sino que está conformado por espondilitis anquilosantes, hiperostosis difusa idiopática, la espondilosis degenerativa y en aquellas pacientes que ya tengan columnas fusionadas. Y en estos 4 ítems, el diagnóstico de la fractura puede pasar desapercibida con las radiografías y tenemos que tener un alto índice de sospecha para el mismo. La osteoporosis, dijimos, y no lo decimos nosotros, la Organización Mundial de Salud dice que luego de la 7ª década de vida es una de las 3 enfermedades presentes en la población. Y estos autores comparan las fracturas de baja energía vertebrales versus las fracturas de baja energía no vertebrales. Y es la columna, el sector del esqueleto, que están más afectadas por la fragilidad ósea relacionada con la osteoporosis. Por eso es muy importante no solo el diagnóstico, sino el tratamiento de esta enfermedad. Ahora bien, si vamos al punto del manejo de las fracturas de la columna cervical alta, estos autores hacen una revisión de la bibliografía entre el 1997 y 2011, comparando el tratamiento no quirúrgico versus el tratamiento quirúrgico, y nos hacen el comentario que en la columna cervical alta está más del 50% de las fracturas que van a afectar la columna del octogenario. Son lesiones con más riesgos. El tratamiento no tiene un consenso aún y la toma de decisión se debe basar en estos 3 puntos: en comorbilidades conocidas del paciente, en la autonomía previa que tenía antes del trauma y en la expectativa de vida. Y entonces, de las 3 posibilidades terapéuticas que podemos optar, en aquel paciente con baja autonomía, con grandes movilidades, el collar cervical en este caso es una de las opciones a tener en cuenta. En los pacientes con bajas comorbilidades, con una gran autonomía previa, con una actividad física y social importante, es la cirugía la que quizás va a tener más peso, principalmente en aquellas fracturas con cierto grado de desplazamiento. Y es en esta edad donde deberíamos no tener como opción el halo chaleco. Las lesiones de odontoides, así como pasaba en los niños, es la más frecuente en los adultos. Hay un gran riesgo de pseudoartrosis, como es característica de la lesión tipo 2 de la fractura de odontoides, como nos decía Juan. Pero en esta edad, una fijación fibrosa, una pseudoartrosis, no se contrapone con una buena calidad de vida. Entonces, dependemos mucho de la calidad ósea que tenemos del paciente, la calidad de vida del paciente y sus perspectivas. Dejando la cirugía, que sabemos que tiene mejores resultados clínicos, dejándola para aquellos pacientes, como decía, con una baja morbilidad y alto predominio de funciones sociales y deportivas, no perdiendo la idea que son tratamientos de más riesgos. Si vamos a hacer una profundidad un poco mayor sobre el manejo de estas fracturas, estos autores nos comparan que cuando vamos a optar por un tratamiento quirúrgico, con la lesión como tenemos aquí, en este grupo etario la fijación con tornillos facetarios por vía posterior en C1 y en C2 es la mejor opción posible. La fragilidad ósea
hace que el abordaje anterior con un tornillo puede llegar a fracasar por la misma osteoporosis o dar una alta tasa de falla de material. Para finalizar, sabemos que tiene una alta incidencia, la gente vive cada vez más, tiene más actividad y más riesgo de trauma. Por este grupo etario, el error médico es muy importante, así que tenemos que tener más enfocado la sospecha en todo paciente que aumenta su dolor cervical luego de un trauma de baja energía, no desentender de la fragilidad ósea y si se puede estimular al adulto joven, al adolescente, a tener una buena calidad ósea para cuando llegue a esta etapa de la vida. Que las caídas son frecuentes, que las lesiones son frecuentes, que dan mayor mortalidad. La fractura de odontoides es más frecuente y en todo rango la tasa de pseudoartrosis es mayor y todavía no hay un consenso en cuanto al tratamiento. Collar en las estables y con riesgo quirúrgico elevado y fijación posterior en aquellas desplazadas. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? No hay preguntas todavía en la audiencia, pero Pedro... Los dormía todos. No, buenísimo. Bueno, dejaste a todo muy claro. ¿Qué hace? La duda siempre de un paciente de 70 años que tiene todo con una fractura tipo 2 de odontoide, que tiene, ¿cómo se llama?, todos los potenciales de riesgo de hacer una pseudoartrosis. ¿Cuál es tu conducta si no está desplazado? Bueno, porque en el paciente joven uno va a la cirugía. En el paciente joven uno va a la cirugía y por vía anterior, seguramente. Y si se puede hacer percutáneo, pero el paciente mayor, la vía anterior, hay que dejarla de lado. Y como mostré, una fijación a los hams. ¿Le das la oportunidad de ponerle un collar si no está desplazado y el paciente tiene muchas comorbilidades? Como le dije en la charla, sí, claro, sí. Perfecto. ¿Alguien más de los panelistas tiene alguna pregunta para Pedro o seguimos con el caso? Yo tengo una pregunta para Pedro. En un paciente con artrosis de columna cervical y una estenosis cervical previa que tenga una caída, un traumatismo y haga un síndrome de cordón medular central, ¿existe alguna indicación para resolver el síndrome de cordón central a través de una laminoplastia inmediata o no? Sí, gracias, Jaime. Gracias, Jaime. No quise tocar el tema Gibora, porque ya Rosa lo había tocado, pero no es infrecuente en los adultos. Lo conocemos con Gibora, Giborel, síndrome medular central, como querramos nombrarlo. Justo fue mi trabajo miembro titular de la Sociedad Argentina de Columna. Y luego publicamos otro trabajo, en donde en cuanto a los factores pronósticos, el límite de edad son los 45 años. Entonces, menores de 45 años pueden tener buena respuesta con tratamiento no quirúrgico, ¿sí? Pero mayores de 45 años y más en la edad que me toca a mí, es la laminoplastia en la forma de mejorar el conflicto continente-contenido. El problema también es que hay una alta tasa de mortalidad por las comorbilidades de los pacientes, obviamente, y si bien el síndrome medular central es de los síndromes que pueden recuperarse más completamente, en los adultos mayores y más en los octogenarios pueden tener no ganar más de 1 o 2 niveles de la escala de Asia. Gracias. Pedro, y en ese mismo caso, si se asocia a una fractura, a algún grado de inestabilidad, ¿maneja la fractura focalmente o todo la estenosis raquídea y medular central asociado? ¿Agrega fijación o no? Sí, claro. Buena pregunta. El problema es que una cosa es el síndrome medular central que decía Jaime, que habitualmente sin fracturas, es por el mecanismo del latigazo, y ahí voy a la laminoplastia.
los pacientes mayores que tengo con fracturas subaxiales, muchos están relacionados con espondilitis anquilosantes Sí. o con... Entonces, si no está desplazado, o si el desplazamiento es menor, posiblemente haga hasta una laminectomía posterior con fijación con tornillos facetarios. O una laminoplastia de reposición, o sea, liberar y fijar después el arco posterior más alto, ¿no? El tema es que esté desplazado y ahí la verdad es el problema de tener necesidad de hacer un doble abordaje o algo. Trataría de reducirlo y fijarlo por detrás. Ok, muchas gracias, Pedro. Yo creo que para seguir por el tiempo, sigamos con el caso del doctor Gutiérrez, que no igual vamos a tener